que es una retroalimentación. Espero todos tengan a la mano sus cuestionarios y con toda honestidad, donde tengan la respuesta mal, se la pongan mal. Y donde la tengan bien, se la pongan bien. Con honestidad. Porque hoy mismo, si no es que mañana temprano, les envío lo que hasta ahorita llevan de tareas entregadas, la calificación de cada cuestionario, del 1, del 2, del 3. Ahorita estoy revisando el 4. Entonces, es importante que ustedes sean muy honestos. Yo les voy a mandar el cuestionario 3, sacaste 8 puntos y tiene que ser coincidente con lo que ustedes tienen ahí. Nada más para eso. O sea, que sí sean muy honestos en calificar. Me percaté que hicieron lo que quisieron. O sea, realmente andan por la calle de la amargura, no todos, pero sí la mayoría, un porcentaje muy alto. Y entonces, pues en virtud de que el examen ya está a la vuelta aquí de la esquina, pues es importante reafirmar algunas cosas que pudieran tener todavía a duda. Bien, vamos a ver. Empezamos a analizar el capítulo número 3. Capítulo 3. Cuestionarios. Es muy posible que en estas 2 horas alcancemos a ver nomás este capítulo. En el siguiente, de 3 a 5, vamos a dar un relax. Y de 3 a 5, empezaré con el capítulo número 4. Estas clases se están grabando para que las vuelvan a repetir. Si tienen oportunidad de integrarse en el horario de 3 a 5, les agradecería porque sería muy sustancial. Si pueden, si no pueden, pues sorry. Yo creo que les va a ayudar mucho para que lo puedan, el día de hoy lo voy a dedicar a retroalimentarlos. Bien, empezamos con la pregunta número 1. Defina con sus propias palabras la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Primero, ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Puntualmente eso dice. No tenían que desgastarse, andar buscando. Simple y sencillamente ir al libro y ahí decía, ley de Ohm. Establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Pero como se pedía que lo dijeran con sus propias palabras, muy probablemente algunos lo comentaron de la siguiente manera. Ley de Ohm es una serie de leyes o fórmulas matemáticas que nos ayudan a determinar el voltaje, la corriente o la resistencia partiendo del conocimiento de 2 de estas variables. Era todo lo que tenían que decir en relación a la ley de Ohm. Pero en relación a la ley de Kirchhoff, no. En relación a la ley de Kirchhoff, ahí debieron de haber manejado la ley de Kirchhoff. Existen 2. Ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que en un punto nodal las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Punto. Eso es lo que debieron de haber dicho. O la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Eso dice la ley de corrientes de Kirchhoff, pero es incompleto si pusieron eso nada más. Debieron de haber dicho, y la segunda ley de Kirchhoff, que es ley de tensiones o ley de voltajes de Kirchhoff, establece que en una trayectoria cerrada llamada malla, la sumatoria de los voltajes es igual a 0. O esta segunda ley debieron de haber dicho, ley de tensiones o ley de voltajes de Kirchhoff, establece que los voltajes que suben, la sumatoria de los voltajes que suben es igual a la sumatoria de los voltajes que caen. Eso es lo que debieron de haber contestado. Segunda pregunta, ¿en qué consiste el artificio o para qué sirve dibujar un multímetro imaginario? El artificio de utilizar un multímetro imaginario es para ayudarse a conocer el voltaje entre 2 puntos. Era la respuesta que debieron de haber puesto. Es
un instrumento imaginario, como su nombre lo dice, que nos sirve o nos ayuda para determinar el voltaje entre dos puntos en un circuito que se está analizando. Eso es lo que debieron de haber puesto, no más, no menos. Puntualmente así debió haber sido. Dice, ¿qué resistencia representa un aparato de 120 volts que permite una circulación de 4 amperes? La resistencia es igual a voltaje entre corriente. Entonces, voltaje 120, 4 igual a 30 era la respuesta. 30 ohms era la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Qué costo tendría la operación del aparato del problema anterior si lo mantuviéramos 24 horas encendido? Sabiendo que el precio kilowatt es 1.30. Entonces, ustedes debieron de haber hecho 4, que es la corriente. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, claro que queremos la potencia porque nos piden los kilowatt hora. Queremos kilowatt hora. Entonces, ¿cómo sacamos los watts? Primero, ¿cómo sacamos los watts? Pues la corriente por voltaje 120 por 4 y ya tenemos la potencia. Pero luego nos dicen aquí, nos están diciendo que va a estar encendido 24 horas, entonces por 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenemos aquí son watts porque es potencia. Esto que tenemos aquí son horas. Entonces tenemos horas watts. Pero nosotros queremos kilowatt por hora. Entonces, esto lo dividimos entre 1000. Y lo que nos dé, ya tendríamos nosotros, al dividirlo entre 1000, nuestros resultados serían kilowatt hora. Y lo que yo determiné aquí son 11.52. 11.52 kilowatt hora, que multiplicado por lo 1.30 que nos estaban diciendo, nos da 14.97 de pesos. 14.97 pesos es lo que nos da, ¿verdad? Entonces, primero nos piden kilowatts hora. Nos están diciendo cuánto costo tendría esto. 120 voltaje, por 4 corriente. Estos son watts. Por 24 horas ya tenemos watt horas. Entre 1000 ya tendremos kilowatt horas. Por 1.30, 14.97 era la respuesta correcta. Para la siguiente pregunta, dice, ¿cuántos joules consumió el aparato? Eso es lo que les están preguntando. Si más no recuerdo, ¿cuántos joules, dice, consumió el aparato? Ajá. ¿Cuánto tendría? ¿Cuántos? No, primero es cuántos coulomb, ¿verdad? No yo. ¿Cuántos coulomb? Dice, ¿cuántos coulomb de carga eléctrica pasaron a través del aparato en el problema anterior? Ok. Entonces, aquí, los coulomb son el número de electrones que pasa por segundo. Entonces, nosotros tenemos que son 4 amperes, que es la corriente, ¿sí? Tenemos nosotros 4 amperes. Aquí tendríamos, para esa pregunta, para la pregunta dice 4 amperes. Esto multiplicado por 24 horas, ¿sí? Entonces aquí tenemos amperes horas. La corriente son la cantidad de electrones, o amperes por segundo son los coulomb. Entonces nos están pidiendo cuántos coulomb pasaron en un segundo. Pues sí, pero nos los están dando en horas. O sea, aquí tenemos amperes por horas. Entonces, si nosotros tenemos amperes por horas, ¿verdad? Multiplicamos 4 por 24, luego por 60. Todo esto lo multiplicamos por 60, ¿verdad? Para eliminar la hora. Minutos, que tiene una hora. Y esto lo volvemos a multiplicar por 60 segundos, que tiene un minuto. Entonces, este minuto se elimina con esta hora se elimina con esta, y nos quedan amperes por segundo, que era lo que les estaban pidiendo. Y
Para el caso, son 345.600 Coulomb, que viene siendo electrones o amperes por segundo. Se los expiden en segundos, sencillamente. ¿Cuántos amperes por segundo están pasando? Al encontrar eso, pues estamos encontrando directamente los Coulomb. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos joules de energía consumió el aparato del problema anterior en ese mismo intervalo de tiempo? ¿Cuántos joules? Pero si nos están pidiendo joules aquí, ahora nos piden joules. Ahora nos están pidiendo la energía. Y de acuerdo a esa cuestión, la energía, pues nos están pidiendo en realidad, la energía es P por T, potencia por tiempo, pero tiene que estar en segundos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Todo esto que está aquí son los joules. Eso es lo que nos están pidiendo, los joules. Pero los joules es potencia por tiempo, pero tiempo tiene que estar en segundo. Es importante eso. Entonces, volvemos otra vez a lo siguiente, potencia. La potencia que nos estaban ofreciendo o que nos estaban dando era 120 por 4. Potencia era 120, que es el voltaje, por 4. Y esto que está aquí es la potencia. Pero por 24, y aquí tenemos horas. Pero nosotros lo queremos en segundos. Entonces, nuevamente multiplicamos por 60 minutos, que tiene una hora, para eliminar esta hora de aquí. Y luego 60 segundos, que tiene un minuto, para eliminar se elimina con esta hora se elimina con y nos va a quedar entonces directamente los joules, que es potencia en segundos. Al hacer esa multiplicación, el resultado que les debió haber dado es 41.472.000 joules. 472.000 joules. Esa era la respuesta para esa pregunta, que es la número, quién sabe, la número 5, 6, la 6, vamos en la 6. Luego viene la pregunta número 7. Ok, ¿hasta ahí todo bien? Vamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 era un dibujito como que tenemos aquí. Profe, disculpe, me acabo de unir, es el cuestionario 3, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Número 3, sí. Pregunta número 7. Aquí había 35. Aquí había 60. 12. 32. 45. Voltaje en X. Voltaje en Y. Voltaje en Z. Aquí había 13. Y es muy, pero muy, muy importante los signos. Los signos que tenemos aquí, es más, menos, más, menos, más, menos, más aquí menos, aquí es un más, aquí es un menos, más, menos, más, menos, más, menos, menos, así. ¿En el de 13 que no era 18? En el de 13, sí, son 18. Sí, está medio borrosón acá, pero son 18. Qué bueno que lo mencionas. 18, ahí está. Oiga, profe, ¿y también la resistencia de 12 no está conectada hasta la orilla? 35, estoy observando, nada más déjame ubicar a ver si no hay otro detalle. 60, 12, 32, BY, BZ, BX y 45. Y aquí tenemos un punto que es el B, y aquí es un punto que es el A. Ahora sí, ¿qué me decías? No, Le que falta una unión. en la del 12, la resistencia de 12. Sí, es correcto. BX, BY y BZ. Les piden BX, voltaje en Y y voltaje en Z. ¿Ok? Aquí, muchos se equivocaron. No sé por qué razón se equivocaron. Entonces, vamos a ver
lo que nos preguntan. Primero, nosotros tenemos que hacer una trayectoria en cualquiera de los dos, como ustedes quieran. Fíjense bien. Vamos a hacer una trayectoria, si les parece bien. En la trayectoria la vamos a hacer así. Así la trayectoria, ¿ok? Y vamos a hacer un análisis. ¿Sale? Vamos a hacer un análisis. Aquí, si nosotros hacemos el análisis y empezamos aquí en esta parte, o donde quieran empezar, podemos empezar aquí si quieren, aquí en esta parte. Vamos a empezar a trabajar así, hasta llegar nuevamente a ese punto. Entonces, vamos a ponerle que esa es la malla número 1. Esa es para nosotros la malla número 1. Como es la malla número 1, esta que está aquí, empezamos. Es una subida porque es de subida el voltaje. Entonces es positivo, 12. Y luego aquí es una caída, menos voltaje Z. Y luego aquí es una caída, menos 35. Y luego aquí es una caída, menos 60. Y ya llegamos al punto de partida. Entonces esto es igual a 0. Nos están pidiendo el voltaje aquí en Z. Nótese que no tiene ningún signo al principio. No nos están pidiendo menos voltaje en Z. Nos están pidiendo voltaje en Z. Por tanto, tengo que separar el voltaje en Z para que me quede positivo. Entonces simplemente lo mando para el otro lado. ¿Sí? Simplemente lo voy a mandar para el otro lado. Y analizo las cantidades que me quedan aquí. Van a ser 12 menos 35 menos 60 igual a voltaje en Z. Ya me quedó el voltaje en Z separado, solito, con su signo más, ya me quedó. Y lo que me resulte de esa operación, ese es el resultado, sencillamente. Ese es el resultado. Entonces, aquí estamos viendo que son 95, ¿verdad? 95 menos 12, ¿cuánto les da? Para el voltaje en Z. 83. 83. Pero negativos, menos 83 negativos. Este es el voltaje en Z. Esto es lo que debemos haber puesto aquí. Voltaje en Z igual a menos 83 volt. ¿Ok? Fíjense, ya descubrimos el valor que esa malla nos está ofreciendo. Ya descubrimos el valor. Quiere decir que el autor se equivocó. Pero si él me está preguntando qué voltaje hay así como está en BZ, yo le diría menos 83 voltios. Pero yo tengo que corregir luego este valor. Lo tendría que corregir, ¿va? Yo lo tengo que corregir porque claramente ese valor negativo me dice a mí que los signos están mal. Si yo cambio este valor y los signos están mal, entonces aquí me daría más 83. Pero bueno, ese es otro boleto. Simple y sencillamente debo yo de tener presente esa situación. Pero lo que me están pidiendo, el resultado que me están pidiendo es menos 83 puntos. Si ustedes pusieron más 83, está mal. Vamos con el siguiente, este que está aquí. Vamos otra vez a hacer una trayectoria imaginaria aquí. Vamos a suponer que la trayectoria es esa. E igual vamos a arrancar de aquí. De aquí vamos a arrancar por aquí y llegamos nuevamente a ese punto. A ese lo vamos a llamar la malla número 2. Malla número 2. ¿Sí? Para la malla número 2. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. En la malla número 2, aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, una subida. Voltaje en Y. Luego tenemos una subida, más 18. Y luego tenemos una caída, menos 12. Y luego tenemos una subida, más 32. Esto es igual a 0. Me están pidiendo el voltaje en X, perdón, en Y. Entonces, para dejar solito a todos estos números tengo que pasarlos para allá. Entonces, fíjense, voltaje en Y va a ser igual. Pasa, al pasar para allá, pasa como negativo, menos 18. Como positivo y como negativo, perdón.
¿verdad? Como negativo, 32. Entonces ahora estamos viendo que negativos tenemos 40 son 50 menos 12. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 38. 38, pero negativos. Voltaje Y es igual a menos 38 volt. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí sería menos 38 volt. ¿Que le pusiste más 38? Mal. ¿Sí? Es menos 38. Y nos vamos con el último que tenemos aquí. Para el último, ¿verdad? Tendríamos esto que está aquí. Vamos a imaginar que empezamos aquí. Vamos a empezar aquí. Empezamos aquí, nos vamos para aquí y llegamos nuevamente a ese punto. Para eso lo vamos a llamar la malla número 3. ¿Ok? Malla número 3. Y lo vamos a poner aquí. La malla número 3. Empezamos. Aquí es una caída, menos 32. Seguimos, subida, más 60. Caída, menos 45. Y aquí tenemos una subida, más voltaje en X es igual a 0. ¿Ok? Me piden el voltaje en X. Para determinar el voltaje en X, yo tengo que dejar al BX solito. Entonces, pues ya está de este lado y positivo, pues ahí lo dejo. Y todos estos los paso para el otro lado. Este está negativo, pasa positivo. Más 32. Negativo. Positivo. ¿Ok? Ahora nosotros vemos que el voltaje en X va a ser 32 y 45, 77. Son 17, profe, ¿no? Les da 17, pero positivo. ¿Verdad? Ahora sí es positivo. Entonces, ese valor que les están dando ahí, repito, en el punto 3, decíamos, aquí estábamos, ¿verdad? Caída, 32, menos 32. Subida, más 60. Caída, menos 45. Y aquí tenemos nosotros una subida, BX. Despejamos BX, mandamos todo esto para allá, cambia el signo, hacemos la operación y nos queda 17. Por lo tanto, el resultado aquí sería 17 voltios. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todo bien? Ok. Profe, tengo una duda. Sí. Sí, lo que sucede es que, pues, igual, a mí me habían salido negativas, pero yo las cambié a positivos al final, porque recuerdo que había una parte del libro que decía que, ¿cómo se dice? Que si acertábamos en la polaridad, el resultado iba a ser positivo, pero si obteníamos un voltaje negativo, quería decir que solo la polaridad seleccionada era errónea y Sí. solo bastaba invertir la polaridad. Sí. Ahorita tenemos que hacer ese procedimiento. Pero el primer paso es que te están diciendo, ¿cuánto voltaje encontraste ahí? Por leyes de tensiones de Kirchhoff, o ley de voltaje de Kirchhoff, ese es el voltaje que hay. Sabemos bien que ese signo es muestra inequívoca que hay un error en la forma de los signos. Sí, hay un error. Pero ese es un paso que tienes que hacer para la siguiente pregunta. Hasta aquí, esos son los resultados que debieron de haber encontrado. En un examen, si les preguntan igual, así lo tienen que contestar. Primero, estos son los resultados que encontramos. Y ya pones una aclaración abajito de ahí. Se va a corregir en el circuito los signos para encontrar lo que para ajustar a la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Porque ahorita vamos a descubrir ahora los voltajes en AB, que es el voltaje AB que le están pidiendo. Voltaje del punto A al punto B, es lo que le están pidiendo también como parte de esa pregunta. Voltaje, sí. Voltaje de A a B, es correcto, así está. Entonces, hasta aquí es como debieron de haber procedido. Pero fíjense bien lo que dice su compañero. Una vez que terminaron esto, tienen que corregir los valores
el voltaje en X está aquí. Aquí está el voltaje en X. Y ese voltaje en X resultó que es de 17. El voltaje en Y, este que está aquí, resultó ser de 38. Pero como me da negativo, estos signos cambian de polaridad. A partir de este momento, corregimos la polaridad. No antes, hasta este momento. Y el voltaje en Z es también menos 83. 83 aquí. Pero como es negativo, también cambiamos la polaridad hasta este momento. Esto que hemos hecho en este momento es corrección de los signos. Es la corrección de los signos, ¿sí? Para nosotros, ahora sí, fíjese bien, fíjese. Aquí tenemos nosotros una, si yo voy aquí, fíjese bien, tengo una subida, 12, y aquí tengo otra subida. Fíjense bien las subidas, esta y esta son subidas, subida y subida. Ya corregido los signos, subida y subida. Son 80 y 12, 95. Pero yendo en esa trayectoria, esta es una caída y esta es una caída. ¿Cuánto son las caídas? 95. Tenemos que corroborar en cada una de las ventanas que ya al corregir eso, se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff, que dice que las caídas son iguales a las subidas. Vamos a ver si es cierto. Es decir, aquí tenemos ya corregido los signos que están aquí y puesto el valor que encontramos, BZ, pero ya no negativo, sino como positivo, porque aquí ya le cambiamos los signos. Igual en BY, voltaje en Y, como era negativo, cambiamos los signos, y en BX, ahí no hacemos nada. Y tiene que coincidir a partir de este momento en cada malla lo que dice Kirchhoff. Lo que sube es lo que cae. Vamos a ver. Entonces, si yo hago la trayectoria así, repito, esta es subida y esta es subida. Estas dos subidas me dan 95, pero luego le sigo, esta es caída, y las dos caídas me dan 95. O sea, se cumple ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a ver en esta malla que está aquí. Yo voy con la trayectoria así para acá. Si agarro la trayectoria así, vean, por aquí, esta es una subida. Me sigo y esta es otra subida. Estas dos son subidas. Son 18 y 32. 40 son 50. Y esta, en esa trayectoria que está dando vuelta así, esta sería una caída y esta sería una caída. Aquí también tiene que dar 50. Son 38 y 12 son 50. También vemos que se cumple. Caídas, 50. Subidas, 50. Y por último, nos vamos a ir a esta otra que está aquí. A esta otra. Si nosotros estamos yendo con esta trayectoria, véanlo. Esta es una subida y aquí está otra subida. Estas dos son subidas. 60 y 17, 77. En tanto, esta es una caída y aquí es una caída. Estas dos tienen que dar 77. 32 y 45 son 77. También se cumple la ley de corriente de Kirchhoff. Por último, fíjense bien, vamos a hacer una trayectoria, por ejemplo, por toda la periferia. Nos vamos a ir por toda la periferia. Por toda la periferia nos vamos a ir. Y tiene que ser exactamente igual. Vamos a empezar en el punto A. Fíjense bien, vamos a ir de aquí. Vamos por aquí. Tenemos nosotros una caída. Caída, 35. Caídas. Subidas. Caídas tenemos 35. Y luego le damos por aquí, es una caída, 45. Aquí es una subida, 17. Aquí es una caída, 38. Aquí es una subida, 18. Y aquí es una subida, 83. 83. Esta cantidad tiene que ser igual a esa cantidad. Si fijan ustedes, son 80, 90, son 100, 118. Aquí hay 118 y de acá de este lado son 118 también. Vean cómo los voltajes, si yo agarro esta trayectoria, debe de ser exactamente igual a 0. Las subidas tienen que ser igual a las caídas. Si quisiéramos irnos por otra ruta, si nos vamos por aquí,
por aquí, tiene que dar lo mismo. Si hacemos un análisis en esta malla, también tiene que dar exactamente lo mismo, tiene que dar 0. Por donde queramos. Ok. Ahora bien, como ya corregí estas partes que están aquí, ahora sí puedo contestar esta. Antes no la pudiera haber contestado, pero ya que hice eso, ahora sí puedo contestar esta. Y utilizo la artimaña del voltímetro ficticio. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a poner nuestro voltímetro ficticio. ¿De dónde? Dice del punto A al punto B. Lo vamos a poner aquí. Voltaje del punto A al punto B. Recordando que este punto es el positivo y este es donde se tiene que poner el negativo. Entonces, el positivo me exigen que lo ponga en el punto A. Lo ponemos en el punto A, el positivo. Y el negativo lo ponemos en el punto B. En el punto B. Y hacemos nuestro análisis. Pero primero debo definir qué trayectoria seguir. Me queda claro que tengo que pasar por el multímetro AB y por los puntos del punto A hasta el punto B. Entonces, yo puedo decir, bueno, estoy aquí estoy, aquí en esta parte estoy. Entonces voy a empezar a caminar por aquí. Me voy por aquí, estoy en A, ¿verdad? Me voy por esta parte, me voy por A, aquí, por el punto este, aquí me arranco, llego al punto A, me voy por aquí y llego al punto B. Entonces, este sería mi malla, esta que está aquí, y ya terminaría. Pero alguien dice, yo quiero otra ruta. Ah, bueno, alguien puede irse por aquí, por esta línea y llegar a B. Alguien puede irse por aquí, por esta línea, por aquí, y luego llegar a B. Hay muchas rutas por donde pueden irse. Yo voy a escoger 2 para demostrar que debe de funcionar, debe de ser funcional. Por ejemplo, yo voy a trazar una trayectoria, ahorita en este momento en azul, por donde me voy a ir. Yo me quiero ir por aquí me voy a ir, le sigo por aquí, le sigo por aquí, me voy a ir por aquí, me vengo por aquí, y ya llegué al punto de partida. ¿Ok? Esa es la trayectoria que voy a seguir. Entonces empezamos. Si empecé aquí, me topo con que aquí hay una subida, que no sabemos de qué valor es, pero es AB, positivo porque es una subida. Luego le sigo, y luego aquí tengo una caída, menos 35. Le sigo, aquí tengo una caída, menos 60. Le sigo, aquí es una subida, más 32. Y le sigo por aquí y ya llegué al punto que yo deseo, que es el B, entonces igual a 0. Ahora despejamos este valor, voltaje AB. Y todo eso lo pasamos para el otro lado, sería 35 positivos más 60 menos 32. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? Estos con este truena te quedan aquí 3 más 60, 63. Entonces, la respuesta correcta aquí, 63. Ahora bien, imagínense que alguien dice, es que yo no seguí esa ruta. No importa, la que hayas seguido, te tiene que dar lo mismo. Vamos a seguir una ruta diferente ahora. Ahora imagínense que a alguien se le ocurre seguir la ruta que voy a trazar ahorita en color naranja, voy a trazar una ruta. Imagínense que alguien dice, yo voy a empezar de aquí, igual, voy a empezar como empezó el maestro, por aquí, pero al llegar a este punto, me puedo ir para acá, pero también me puedo ir para acá. Me puedo ir por aquí, pero también me puedo ir por acá. Entonces me voy a ir por acá, para llegar ahí. Entonces ahora me voy a ir por aquí, miren, por aquí, por esta parte, ¿verdad? Hasta llegar a ese punto. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a ver qué sucedería si agarramos esa ruta. Si agarramos esa ruta, aquí es subida. Voltaje AB. Seguimos por aquí. Nos vienes por aquí, es una caída. Menos 83. Seguimos por aquí, es una caída, menos 18. Seguimos por aquí, es una subida, más 38. Y ya llegamos al punto de origen, o sea, igual a 0.
Igualmente, voltaje AB es igual, lo pasamos para el otro lado, 83 positivos más 18 menos 38. ¿Ok? Entonces tenemos ¿cuánto? 63 tiene que ser. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero negativo, profe. ¿Perdón? ¿Sería negativo? No, ¿por qué negativo? Aquí son 83 positivos, 18 positivos. Réstale 38, te sigue dando los 63 positivos, que es el mismo resultado que hemos llegado anteriormente. Entonces, conclusión, Profe, estas serían las respuestas a las preguntas que teníamos ahí. Sí, profe, entonces, por ejemplo, bueno, pues yo había puesto lo del BX, el voltaje de X, lo puse en positivo, desgraciadamente. Teniendo mal este dato, básicamente se cambian todos los resultados, ¿no? sí. No, Si tú aquí cambiaste los datos a un voltaje diferente, es muy probable que esta pregunta debiste haberla sacado bien, pero esta no. Porque si aquí le pusiste menos 17, aquí más 38, aquí más 83, o no sé si a los tres positivos, ya este resultado no debió haberte dado, probablemente no te dio. sí, fue lo que pasó, profe, gracias. Entonces, esa va a ser la razón. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Bueno, pues si son 4 preguntas, sacaste una bien de 4, pues tienes una cuarta parte de esa pregunta. ¿Sí? Ya en un examen. Pero en tu cuestionario a lo mejor te la puse mal completamente, porque o está bien toda o está mal toda, ¿verdad? Algunos criterios así los seguí. Bien, vamos a la 8. Pregunta número 8. En la pregunta número 8 teníamos algo así. Si entendieron más o menos la dinámica de esto que ahorita platicamos, pues a lo mejor esto se les va a hacer más sencillo. Aquí tenemos nosotros, es muy importante los signos, muy importante los signos, que no los vayan a confundir. Aquí es un menos, aquí es un más, aquí es 70. Aquí es 45 menos más, 30 más menos, y aquí más menos 80, y aquí es 90 más menos, y les dan puntos. Este es el punto A, este se dice que el punto B, el punto D, me parece, y el punto C. C, y por aquí anda el punto, no, son todos, ¿ah? Esto. Bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver ahí. Nos piden primero los voltajes AP, BC, nos piden los voltajes AB, voltajes BC, CD, voltaje CD y voltaje DA. Esos son los voltajes que nos están pidiendo. ¿Ok? Cuando se tiene experiencia, así con ver la imagen, es rápido descubrir cuánto voltaje te va a dar. Pero cuando no se tiene experiencia, echamos mano del multímetro ficticio. Entonces vamos con el primero. Voltaje de A a B. Nos están pidiendo el voltaje de este punto a este punto. Entonces vamos a poner aquí voltaje de A a B. Eso es lo que nos están pidiendo. En el entendido que esta primera subíndice o variable que tenemos aquí nos está refiriendo que aquí tenemos que poner el positivo en A. Entonces ahí lo ponemos, el positivo en A. Positivo. Y nos están pidiendo que el negativo lo pongamos en B. El negativo lo pongamos en B. No es que nosotros nos lo inventemos, así es la regla. La regla es que la primera letra es donde vas a poner el positivo y la segunda letra donde vas a poner el negativo. Y ya nada más tienes que, fíjate bien, tienes que de aquí de este punto, por ejemplo, hacer una trayectoria para regresar a ese mismo punto. ¿Por dónde? Pues el único lugar por donde puedes pasar es por aquí, miren. Por aquí tienes que venir, por aquí, para llegar a ese punto. Esa es la trayectoria obligada. Igual aplicamos la ley
de tensiones de Kirchhoff o también ley de voltajes de Kirchhoff. Y empezamos, aquí empezamos en este. Empezamos, que igual alguien puede empezar aquí, puede empezar aquí, puede empezar aquí, pero no salirse de esa trayectoria, hacer un círculo completo. Entonces, si empezamos aquí, aquí nosotros tenemos, aquí tenemos, como están viendo ustedes, aquí está el menos, porque ese es el menos, aquí está el más, porque es el más. Entonces, esta es una subida, me representa una subida. Sería voltaje AB. Luego le sigo, aquí tenemos una subida, más 30. Luego tenemos una caída, menos 45. Y luego tenemos una caída, menos 90, igual a 0. Como nos están pidiendo el voltaje en AB, pues tenemos que dejar a la AB despejada. Entonces la vamos a dejar solita. Dejamos a la AB solita. Por lo tanto, la voy a dejar aquí y todos los demás numeritos los voy a pasar para allá. Voltaje de A a B. Este pasa para allá, pero como negativo. Este como positivo. Y este como positivo. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da? 105 voltios positivos, ¿verdad? Voltaje AB nos da 105 voltios positivos. Así que la respuesta aquí son 105 voltios positivos. No hay otra forma, en este caso no hay otra forma más que esa de poderlo resolver. ¿Ok? No hay otra forma. No hay otra forma más que esa. Fíjense bien, fíjense bien. Nos piden ahora el voltaje de BAC. Bien, vamos a borrar este para que no nos haga mosca. Este lo vamos a borrar. Lo voy a borrar para que no nos haga mosca. Aquí lo borramos. Y ahora nos piden de BAC, de aquí a aquí. Voltaje. Están pidiendo ahora el voltaje de BAC. Acuérdense que B es donde vamos a poner el positivo, porque es la primera variable. Entonces, aquí vamos a poner el positivo. Y el negativo lo vamos a poner en C, que sería aquí, C. Este que estamos haciendo se llama la artimaña del multímetro ficticio, que nos ayuda a descubrir el voltaje entre dos puntos en un circuito analizado. Pero esto no es un multímetro real, es ficticio, es inventado. Es donde teóricamente deberíamos de ponerlo. Y ya nada más lo que tenemos que hacer es la trayectoria. ¿De dónde? De donde queramos. Yo casi siempre procuro guiarme de este que está aquí, porque es el que yo quiero descubrir. Entonces, como es el que yo quiero descubrir, yo siempre procuro guiarme de aquí y decir, aquí voy a empezar y voy a irme por aquí, por esta trayectoria así. Voy a ir por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar a ese punto. Me gusta hacerlo así para que la BC, voltaje BC, me quede del lado positivo. Eso es lo que me gusta hacer, pero no es obligado. Ahorita vamos a hacerlo de manera diferente. Entonces, si nosotros hacemos eso, igualmente por leyes de tensiones de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff, sería lo siguiente, miren. Si mi trayectoria es para acá, subida, voltaje BC. Le sigo para acá y aquí tengo una subida, más 90. Y luego le sigo y aquí tengo una subida, más 45. Y le sigo por aquí y tengo una caída, menos 80. Y ya llegué al punto de partida, entonces esto es igual a 0. Y despejo el voltaje BC. Voltaje BC. Este 90 al pasar para allá se hace menos 90. Este se hace menos 45. Este se hace más 80. Entonces, si vemos lo que tenemos aquí, nos va a dar 55 negativos. Voltaje PC es igual a menos 55 volts, pero negativos. Si alguien los puso positivos, pues está mal. Menos 55 volts. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ahora, fíjense en algo muy interesante. Fíjense en algo muy interesante. Alguien puede decir lo siguiente. Fíjense. Alguien se estará preguntando. Alguien puede decir, es que yo la trayectoria la hice al revés.
No importa cómo le hayas hecho. Si tú pusiste bien el multímetro, ya le hiciste. Y si tú quieres de aquí empezar con tu trayectoria, y decir, me voy por aquí ahora, por aquí me voy a ir así para acá, voy a ir así por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta llegar a este punto. No importa. Si te vas así, no importa, eso no importa. Fíjense bien lo que ocurriría si te fueras de esa manera. Si te vas de esa manera, aquí luego te topas con una subida, 90 voltios, subida. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés, porque la trayectoria esta es la misma que la anterior. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a imaginar que tu trayectoria, en lugar de hacerla así, como lo hicimos ahorita, que la vas a hacer al revés, que tu trayectoria es ahora así, que tú vas para allá, así, 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 que tu trayectoria es ahora así, para acá. Imagínate que tu trayectoria la pusiste así. Bueno, no importa, empezamos de aquí, empezamos. Aquí nos toparíamos luego con un BC, voltaje BC, pero es caída. Entonces sería menos voltaje BC. Y luego le seguimos por aquí y acá nos toparíamos con una subida, más 80. Luego le seguiríamos por aquí y nos toparíamos con una caída, menos 45. Y le seguimos por aquí y nos topamos con otra caída, menos 90. Y ya llegamos al punto de partida, que es 0. Pero yo observo que lo que me están pidiendo es el voltaje BC, pero positivo. Y yo aquí lo tengo negativo. Ah, pues tan solo con pasar este para allá, ya descubro la variable. Entonces ahora no voy a pasar un numerito, voy a pasar este para que este sea positivo. Y entonces contestar a lo que me están preguntando. Entonces nos quedaría 80 menos 45 menos 90 es igual a voltaje BC. Vean, esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá arriba. Por lo tanto, nos va a dar también menos 55. No importa por dónde vayamos, si por uno o por otro lado. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bien. Vámonos con el voltaje CD. Ok. El voltaje CD. El voltaje CD resultó, la mecánica o la metodología sigue siendo la misma. Vamos a irnos al voltaje CD. Ahora quitamos este. Vamos a quitar este. Y vamos con el voltaje CD. Voltaje CD. Obviamente el positivo aquí y el negativo aquí. Negativo. Y aquí tenemos el positivo. Y vamos a descubrir el voltaje en ese punto. El voltaje en ese punto, vamos a empezar por aquí. Vamos imaginando que la trayectoria que vamos a tomar es esta, así. Trayectoria así. Entonces empezamos. Es una subida, voltaje CD. Luego es una subida, más 80. Y luego es una caída, menos 45. Y es una caída, menos 70, igual a 0. Estos los pasamos para allá y dejamos a BC, voltaje CD, de este lado. Este al pasar para allá pasa como menos 80, más 45, más 70. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? 35 positivos. Voltaje CD igual a 35, pero positivos. 35 voltios positivos. Nos vamos con el último, voltaje VA. Voltaje ahora nos piden el voltaje de DA. Voltaje DA. Obviamente en D vamos a poner el positivo y en A vamos a poner el negativo. Y vamos a hacer la trayectoria igual. Aquí repito, a mí me gusta siempre empezar de aquí, del negativo, de lo que me están pidiendo para ir en orden. Entonces, empezamos aquí, subida. Aquí voy a empezar en esta parte. Aquí voy a empezar en mi malla y tengo que regresar a ese punto. Entonces, aquí tenemos una subida, voltaje VA positivo. Aquí tenemos una subida, más 70, subida, más 45, caída, menos 30, ya llegamos al punto de partida. Todo esto es igual a 0. Entonces, B, voltaje VA, esto lo mandamos para allá, este pasa como negativo, este como negativo y este como positivo. Ahí lo tenemos. Y entonces, el valor que nos va a dar ahí, según lo que se encontró, son
voltaje VA es igual a menos 85. ¿Ok? Menos 85. Esa sería la respuesta de aquí. Menos 85 voltios. Menos 85. 35 positivos. Menos 55 negativos y 105 positivos. Preguntas. ¿Hay preguntas? Nos vamos a la siguiente pregunta. No, profe. Que es la 9. En la 9 no voy a explicar todo, nomás voy a explicar un solo ejercicio. Un solo ejercicio porque son muchos y la dinámica pues prácticamente es la misma. Nomás voy a explicar uno solo. Uno solo. Ok, vamos a ver. Vámonos a la pregunta número 9. Voy a explicar este. Me parece más interesante este. Tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia, y aquí tenemos otra más hacia allá, para acá, de este lado, así va. Aquí dice que las corrientes van así, las corrientes van para allá, y aquí entra una corriente. Este se llama corriente en B. Ah, no, corriente X. Nos dicen que esta es la corriente en X. Esta es corriente en X. Esta es corriente en Z. Aquí nos dicen que son 12 amperes. Por aquí están pasando 11.5 amperes. 2.5 amperes. Y 30 amperes. Eso es lo que nos dicen. Y nos piden cuánto corriente hay en X y cuánto corriente hay en Z. Bien. Aquí echamos mano de una ley que se llama Ley de Corrientes de Kirchhoff. Dice que lo que aquí entre es lo mismo que lo que sale. Por lo que está entrando aquí vamos a aplicar Ley de Corrientes de Kirchhoff. No de voltaje, de corrientes. Ley de Corrientes de Kirchhoff. Que dice que lo que entra a un nodo es lo mismo que lo que sale de él. Entonces, si aquí está entrando X cantidad de corriente, no sabemos cuánta, pero está entrando algo, esta corriente se va a dividir, una parte a salir por aquí, otra parte a salir por aquí, y otra parte a salir por aquí, porque ya nos están indicando que son salidas, que por aquí viene corriente. Entonces, hay 3 corrientes que salen, pero una sola que entra. La que entra es igual a la sumatoria de las que salen. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, casi mentalmente, 30, 41, 43, 44. Para la corriente en X, directamente, será igual a 44 amperes. No hay vuelta de hoja. Tienen que ser el desarrollo, pero así claramente se ve que son 44. Ahora bien, si aquí entran 44, si esta corriente, esta y estas 3 hacen 44, pues también tienen que salir 44 por aquí, pero ya están saliendo 12 para acá, entonces el resto viene para acá. Si aquí llegaron 44 amperes, van a salir 44, pero por aquí ya salieron 12, entonces quiere decir que la corriente en Z para los 44 son 32 amperes, esa es la solución. Mismo procedimiento para los otros ejercicios, es el mismo procedimiento para los otros ejercicios, el mismísimo procedimiento. No hay forma de que se equivoquen. Vámonos con el siguiente ejercicio, que es el número 10. El número 10. Siguiente ejercicio es el número 10. Vámonos con el ejercicio número 10. Ese ejercicio tiene una fuente de alimentación aquí. Tiene una resistencia. Tiene otra fuente de alimentación aquí. Tiene otra resistencia. Tiene otra resistencia. Otra más. Y aquí tenemos otra más. Ahí está. Creo que así es. Dice que este es de 100. Es R1. Este es de 30 voltios. Estos son 25 voltios. Estos son 1.2K y es la R5. Esta es la R2 y son 300. Esta es la R3 y son 220. Esta es la R4 y son 2K ohms. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Y nos piden los voltajes
en cada una de las resistencias, corrientes y voltajes. Queremos averiguar qué corriente y qué voltaje en cada resistencia. Bien. Entonces aquí aplicamos, varias formas pueden ser, aquí pueden aplicar varias formas. ¿Ok? Primero tienen que analizar de qué tipo de circuito se trata. Este es un circuito serie. Circuito serie. Y entonces en los circuitos serie la corriente es la misma en todas las partes del circuito. Esa es una cosa que tienen que recordar. La corriente es la misma en cualquier parte del circuito. Entonces hay dos métodos para poderlo resolver. Pero como hay dos fuentes de alimentación, a lo mejor esas fuentes de alimentación les pueden generar un poquito de conflicto. Fíjense bien. Fíjense bien cómo está la situación aquí en este caso. Fíjense. Primero, una ley existente en los circuitos series. No pasa nada si es en lo que les voy a decir. Cuando es un circuito serie, tú puedes intercambiar componentes y no pasa absolutamente nada. O sea, que este componente que está aquí lo podemos cambiar donde va la resistencia y la resistencia pasarla para acá. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Y no pasa absolutamente nada. Si este componentito lo llevo para acá, me quedaría así. El positivo está hacia allá. Entonces aquí pongo el positivo, miren, negativo, positivo. Y esta resistencia la voy a poner del otro lado. Del otro lado. Y esta pila, pues sigue siendo la pila que está aquí. ¿Sí? Nada más que esta pila sería la de 30 voltios, esta pila sería la de 25 y esta es la resistencia, la R1 de 100. Ojo, no he hecho absolutamente ninguna trampa. Todo es exactamente legal. Aquí sería la resistencia de 1200, que es la R5. Aquí sería la resistencia, la R2 de 300. Aquí sería la resistencia, la R3 de 220. Y aquí estaría la otra resistencia, R4 de 2000. ¿Ok? ¿Por qué hice eso? Bueno, puede ser ventajoso, puede no serlo, yo no lo sé, depende de qué quieran hacer ustedes. Fíjense bien, esta es una pila, esa que tenemos aquí es una pila, esta es otra pila, la chichita de la pila está por la parte de arriba. Cuando juntamos dos pilas, esta pila que está abajo, esta pila que está abajo, esta que está abajo, tiene el negativo positivo, ¿ok? Y luego la siguiente pila tiene el negativo positivo. Si juntamos las pilas así, los voltajes se suman. Los voltajes se suman. Si tenemos menos más, los voltajes se suman. ¿Por qué? Porque si lo agarramos de aquí para allá es subida, subida. ¿Ah? Si fueran más, menos. Pero cuando las pilas están en contra, es decir, se junta el positivo con el positivo, los voltajes se restan y gana la de mayor voltaje. Si los ponemos al revés, negativo con negativo, los voltajes también se restan. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Que está el positivo, fíjense bien, está negativo, positivo, positivo, negativo. ¿Qué vemos? Que los positivos están juntos. Entonces, ¿estas dos pilas se van a sumar o se van a restar? Se restan. Se restan. Se restan. Entonces, ¿cuál es la mayor? La de 30. ¿Ok? Y la menor es la de 25. Entonces, realmente es como si desapareciera la de 25. Y nada más queda la de 5. Queda una de 5 aquí. En dirección a la de la mayor. Realmente, eso es lo que ocurre en un circuito, en un análisis. Las pilas se eliminan prácticamente. Y nada más nos queda la pila, que en este caso es de 5 voltios. Y ya analizamos el circuito. Lo podemos analizar. ¿Cómo lo analizamos? Sencillo. Sacamos la resistencia total. La resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias, ¿verdad?
Entonces nos quedaría una pila de 5 conectada a una resistencia total de ¿cuánto? ¿De cuánto es la resistencia total? 100 más 1200 más... ¿Cuánto era? 300, ¿ah? ¿O 3 qué? Ya está. La R2, 300. Esta era de 300. Esta era de 300. Este es de 220. Y este es de 2000. ¿Ok? Entonces, la corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Entonces vamos a hacer la operación. Para este caso, tendríamos que la resistencia total son 3820. Esto sería 5 entre 3820. ¿Qué resulta de sumar 100 más 1200 más 300 más 220 más 2000? 3820. Y al hacer esta operación me resulta que es, ¿cuánto? 0.13 de ampere. Eso es lo que me resulta. Al hacer esta operación me resulta que es 0.2013 de ampere el resultado. Ya tengo entonces la corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, que es la misma. Las corrientes son las mismas. Y si ya tengo las corrientes, puedo calcular los voltajes. Puedo calcular los voltajes en cada una de estas. En cada una de estas puedo calcular los voltajes. Para la R1 sería 0.0013 por 100, que para el caso que nos ocupa sería 0.13 de volt. ¿Verdad? Porque aquí el valor de voltaje está en función a la corriente que pasa por ella multiplicada por la resistencia, que sería 0.2013 por 100. 0.13. ¿Verdad? Y para la siguiente, para la resistencia 2 de 300 ohms, que es esta, el voltaje que me dio a mí para la resistencia de R2, 0.39 de volt. ¿Qué resulta de multiplicar la resistencia por la corriente, que son 0.0013 por 300? Para la R3 de 220 me resultó 0.28 el voltaje, 0.28 de volt, que resultó de multiplicar 220 por la corriente que pasa por ella. Para la de 2000, 2.6 volt, y para la de 1200 resultó 1.56 volt. Pero muy probablemente lo más seguro es que no hayan hecho ese procedimiento. Lo que debieron haber hecho, quizás siguiendo otra metodología, ¿verdad?, era lo siguiente. Alguien pudo haber dicho, Nel, es que yo no hice eso. Bueno, si no hicieron eso, a lo mejor hicieron lo siguiente. Dijeron, a ver, ¿cuál de estas pilas es la mayor? Pues la de 30. Ah, pues la corriente va a circular así, ¿verdad? Y si la corriente circula así, aquí tendríamos más, menos, la que gana es esta, sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Ahí lo tenemos. Y tendríamos que haber hecho lo siguiente. 30 es una subida por leyes de voltaje de Kirchhoff. 30, subida. Y luego seguimos por aquí, una caída, menos 100 y luego seguimos, menos 25. Porque es una caída, porque acá tiene el más, tiene el menos, es una caída. Aquí tenemos otra caída, menos 1200 y luego le seguimos menos 300 y luego le seguimos otra caída, menos 220 y luego le seguimos por aquí, menos 2000 y esto es igual a 0. Hacemos la extracción y dejamos la i al final, dejamos la i sola. Vean, la cis 100, las puras sí, 100, 1200, 300, 220 y 2000. Las cis, todas las cis me van a dar 3000 menos 3820 is. Y estas dos que tenemos aquí, esta y esta, una es 30 y otra es 25. Me va a dar 5, o sea, 30 menos 25 me va a dar 5 voltios. Menos todas las i sumadas, 3820. Esto es igual a 0. Despejamos la i. Entonces, este que es positivo lo mando para allá, me pasa como negativo.
Todo el negativo que está aquí lo pasamos para este lado, está multiplicando, pasa dividiendo, y al final nos va a dar 0.0013 de amper. Esa es la corriente. Igual, lo mismo, ya descubriendo la corriente en cada resistencia, que es de 0.2013, la corriente que pasa por aquí, 20.13, es lo mismo, con esa corriente que es obviamente 0.0013, 0.0013, 0.0013, 0.0013, 0.0013. Si ya tengo las corrientes, pues determino los voltajes, ¿verdad? Exactamente, ese pudiera ser pues el criterio a seguir, que sería otra estrategia. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Yo, profe, una pregunta. ¿Por qué las pilas no se sumaban? Sí, No. ¿por qué no podían ser 55? No se suma. 55 volts. La pila esta, fíjate bien. Ajá. Fíjate nada más en una cosa. Esta pila trataría de hacer una circulación de corriente para acá, así. ¿Sí te fijas? Por el positivo. Pero esta pila que está aquí trataría de hacer una circulación de corriente para allá. ¿Cómo ven las corrientes? Sí, están, chocan. Chocan las corrientes. Entonces, cuando tú ves que chocan, pues se van a restar las pilas. La cosa es que cuando, yo inicié haciendo el problema, hice el diagrama y todo eso, no vi que se dijera en ningún momento que la pila de 30 voltios tenía la corriente para ese lado y la de 25 para ese lado. La polaridad, no la corriente, la polaridad. Sí, la polaridad, disculpe. Las polaridades están, si tú te fijas, las polaridades están positivo con positivo. Y cuando tú pones dos pilas, positivo con positivo, se restan. Cuando los pones negativo con negativo, se restan. Pero si le pones el más de una pila con el menos de la otra, y así vas haciendo una cadenita, se suman. Pero eso está en tu libro. En tu libro. Okay. Condiciones. Eso me dice a mí que no vieron el libro, que no vieron los videos, ¿verdad? Donde se explicó en su momento esa parte. Eso me dice a mí que no han hecho la actividad completa. Para eso se les mandaron los videos, para eso se les compartieron los libros, los capítulos, para que los lean, no para que los tengan de adorno. Entonces me queda claro que no le agarraron el rollo. O no vieron todos los videos, no los han visto. Todos los videos no los han visto, porque en alguna parte de los videos se explicó aquí esa situación. Aquí se explicó. Y en el libro también viene esa situación. También viene esa situación en algún momento. Es importante, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer a raíz de esa situación que su compañero dice, vamos haciendo un análisis. Por ejemplo, fíjense bien. ¿Qué sucedería si tuviéramos nosotros una pila así, una resistencia, otra pila así, otra pila así, otra resistencia? Es más, aquí vamos a poner una resistencia para que se vea. Y aquí le vamos a poner otra resistencia más y le vamos a poner otra pila más. Fíjense bien. Entonces, esta pila es menos más, más menos, menos más, menos más. Y esta pila vamos a decir que es de 4 voltios, esta pila es de 6 voltios, esta pila es de 8 y esta pila es de 2 voltios, supongamos. Entonces, todas esas pilas en conjunto me dan una sola. O sea que las puedo borrar todas y poner una sola. Sí, en un circuito serie sí se puede. En un circuito serie sí se puede hacer eso. Vamos a verla. Fíjese bien. Esta pila que tenemos aquí, fíjese, si yo me pongo a analizar, esta pila va para allá. La voy a agarrar como subida, ¿sí o no? Entonces le voy a poner aquí subidas y le voy a poner caídas. Entonces, esta pila, si la agarro así, es una subida. Son 8 voltios, subida. ¿Ok? Me sigo. Aquí agarré otra pila. Es que subida, más 2, subida. Y luego le sigo por aquí. Y aquí, ¿cómo me la encontré? Como caída. Entonces, caída, 4 voltios. Y luego esta, ¿cómo me la encontré? Como caída. Caída. 6. Entonces, vemos que aquí son 10 voltios. Aquí son 10 voltios. ¿Qué es lo que me dice eso a mí? A ver, ¿quién me puede explicar eso? ¿Qué ocurriría textualmente eso? ¿No habría voltaje? Es como si no tuviéramos voltaje. Simple y sencillamente es como si no estuviera nada.
Y dirán ustedes, ¿y eso qué? Pues no hay corrientes, no hay caídas de voltaje. ¿Sí? No hay caídas de voltaje. Pero ¿qué pasaría ahora si tuviéramos el siguiente circuito? Fíjense bien. Ahora el siguiente circuito. Ahora tenemos nosotros este circuito. Así. Y ahora los voltajes son los siguientes. Imagínenlo. Ahora que los voltajes son los siguientes. Imagínense que los voltajes ahora aquí de esta es más menos y son 20 voltios. Más menos y son 80 voltios. Y luego más menos, ¿verdad? Son 10 voltios, por ejemplo. Fíjense bien. Esta, si yo mentalmente me concentro y veo las pilas, nada más las pilas, imaginando que no existen las resistencias. Fíjese, esta pila es menos más, y luego se encuentra con esta, menos más. ¿Estas dos se van a sumar o se van a restar? Se van a restar. 70. ¿Se van a restar? Se van a sumar. Van a sumar, sí, van a ser 90. Van a sumar, porque es menos más, menos más. O sea, esta, si yo me voy por aquí, esta es subida. Esto también la agarro como subida. Entonces, estas dos se van a sumar. Hacen una pila única de 90. Pero si yo le sigo así, me encuentro con que esta pila de aquí está con el positivo de esta. Entonces, fíjate, aquí me voy a encontrar una caída. Entonces, ya llevaba 90 voltios, pero la caída de esta va a ser menos 20. ¿Cuánto nos va a quedar? 70. 70 voltios. Entonces, ¿dónde voy a poner esos 70? Donde quieras, en cualquiera de estas dos pilas. Puedes tú quitar esta, así, y dejar esta en 70. Y el circuito es exactamente el mismo, no pasa absolutamente nada. Y eso agiliza el análisis de un circuito. ¿Cuándo es circuito serie? Ojo, cuando es circuito serie. Cuando es mixto, no se puede. Cuando es mixto, no se puede, nanáis. Nada más donde las pilas estén en serie. Ahí sí se pueden eliminar y reducir esas pilas. Bien, eso es lo que tendrían que haber hecho. Y yo vi que ahí tuvieron muchos errores en esa pregunta, en la pregunta número 10. Vamos con la pregunta número 11. La pregunta 11. La pregunta 11 es exactamente igual, para acabar pronto. Dice, determina el voltaje de la fuente y los voltajes en las resistencias. Pero bueno, vamos a verla entonces. Esta está así. Está aquí una resistencia, aquí otra resistencia, aquí otra. Esta es la R4, le puse 220. Esta la puse como R2, 300. Esta la puse como R1, 470. No hay congruencia porque aquí debió haber sido la R3, pero bueno, así quedó. Este es un voltaje que no conocemos, pero lo que sí conocemos es la corriente 0.22 de amper. Otra vez, este es un circuito serie. Este es un circuito serie. Y cuando los circuitos son serie, la corriente es la misma. La corriente que pasa por esta resistencia es 0.22. La corriente que pasa por esta es 0.22. La corriente que pasa por esta es 0.22. Si yo quisiera determinar este voltaje, ¿a qué es igual el voltaje total? Este es el voltaje total del sistema. Entonces, voltaje total es igual a resistencia total por la corriente total. Y la corriente, pues ya la tenemos, ya nos la están dando. Y la resistencia, ¿cómo se saca? Sumando todas las resistencias, porque es un circuito serie. Entonces son 470 más 220 más 300. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto? 990. 990 multiplicado por la corriente, que es 0.22. Entonces, el VT, ¿a cuánto es igual? El voltaje, según a lo que determinamos, es 217.8. 217.8 de volt. Y ya contestamos a la pregunta que dice ¿cuánto es el voltaje total? Ahora, ¿cuánto es el voltaje individual de cada resistencia? Para encontrar el voltaje en esta, multiplicamos 470 por 0.22. Multiplicamos simple y sencillamente. Voltaje es resistencia por intensidad. 470 por 0.22 nos da un valor de 103.4 de volt.
Para encontrar el voltaje en esta sería 220 por punto 22. Les da un valor de 48.4. Para encontrar el voltaje en esta sería 300 por punto 22. Les da un valor de 66 volts. Ya, tenemos los voltajes y las corrientes individuales, así como el voltaje de la pila. Voltaje de la pila o de la batería, voltaje de cada resistencia y la corriente de cada resistencia, que esa ya era un dato, nos lo estaban dando. Esa era la pregunta número 11. Nos vamos con la 12. ¿Tienen dudas hasta aquí? Nos vamos. No, profe. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí hubo un mundo de raza que se equivocó en la siguiente pregunta. Fíjense bien. Venía así, 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 así. Y aquí ese es el punto A, decía, y este es el punto B. Y decía que aquí son 25, 45, 70 y 60. Es menos más, menos más, menos más, menos más. Así estaba. Y nos están pidiendo el voltaje de A a B. Nos piden el voltaje de A a B. Volvemos a lo mismo. Multímetro ficticio. El A, ponemos el positivo. En B, ponemos el negativo. Y hacemos un análisis. A mí siempre me gusta empezar del negativo del voltaje que me están pidiendo. Y así por aquí hacer una trayectoria por leyes de tensiones de Kirchhoff o leyes de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff o de tensiones de Kirchhoff. Empezamos, subida, voltaje AB. Seguimos por aquí, subida, es una subida, más 25. Luego es una subida, más 45. Y luego es una subida, más 70. Y luego es una subida, más 60. Igual a 0, porque ya llegamos al punto de partida. Para dejar solita a la AB, todo esto hay que pasarlo para allá. Entonces, voltaje AB va a ser igual 25 más 45 más 70 más 60. Primero lo sumo. Y al sumar todas esas cantidades, me dan 200. O sea, aquí, por decirlo así, sería voltaje AB más 200 es igual a 0. Ahora, voltaje AB va a ser igual a este 200, lo paso para allá, me pasa como 200. ¿Sí? Creo que era 200, ¿ah? Sí, ahí está. Entonces, la respuesta para esta era menos 200. Quien puso más 200, pues está mal. Definitivamente está mal. Caso muy parecido. Esta era la 12, número 1. Y la número 2 estaba así. Vamos ahora con la número 2. La pregunta número 2 era un grupito de voltajes conectados en serie, pero de esta manera, en donde aquí tenemos una pila, otra así, otra así, otra así, y aquí igual es el punto A, este es el punto B. Menos más, más menos, más menos, menos más. Y aquí son 85, 90, 35 y 60. Igual me piden en este ejercicio, me piden el voltaje AB. Igual me están pidiendo voltaje AB. Entonces me están pidiendo voltaje de A a B. Es lo que me están pidiendo. Igual. En el punto A, ahí pongo el positivo. Y en el punto B, ahí pongo el negativo. Y siempre me gusta, como vuelvo a repetirlo, empezar de esta partecita, de aquí. De aquí. Puedo empezar de acá y hacerlo para allá. No importa, me tienen que dar el mismo resultado. Pero yo siempre me gusta empezar de aquí. Entonces empezamos por aquí, me voy por aquí, le sigo por aquí, y luego llego a ese punto. Entonces, por leyes de voltaje de Kirchhoff, empezamos. Subida, voltaje AB. Seguimos por aquí, subida, más 85. Caída, menos 90. Caída, menos 35.
subida más 60. Y ya llegamos al punto de partida igual a 0. Este lo dejamos aquí y aquí hacemos una operación. Hacemos una operación. ¿Todo esto cuánto me da? Si sumo 85 positivo 65, bueno, los restos de 90 y 35 me da supuestamente ¿cuánto les da? 20 20 positivos. positivos. Nos da 20 positivos. Voltaje AB más 20 positivos es igual a 0. Entonces el voltaje AB al mandar esos 20 para allá me da menos 20. Entonces la respuesta era menos 20. Quien puso más 20 está mal, está mal. Definitivamente que está mal. Profe, ¿ahí no se suman las pilas? A ver. ¿Ahí no se suman el voltaje de las pilas? Sí. Mira, fíjate bien, fíjate bien. Esta pila con esta se van a restar o se van a sumar. Esta con esta se van a restar o se van a sumar. Se van a restar. Fíjate bien, fíjate bien. Si tú quieres, lo anoté mal, ya vi. se van a restar y al restarse te va a quedar una de ¿cuánto? De 5. Te va a quedar una de 5, pero en este sentido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ya eliminaste estos dos. ¿verdad? Sí. Y te queda una de 5. Ahora, estos dos, fíjate bien, estos dos. ¿Se suman o se restan? Se restan. Se restan. 35 menos 60, ¿te va a quedar una de cuánto? 25. De 25 en el sentido de esta, que es la más grande. En el sentido de esta, que es la más grande. De 25. Y esta ya tronaron. Ahora, de estas dos que tenemos aquí, ¿se suman o se restan? Se restan nuevamente. Se restan. Al restarse te va a quedar en el sentido de la más grande. Así. Entonces te va a quedar, truenan estas y te va a quedar así. O sea, de aquí a aquí te va a quedar esto. Si tú checas el voltaje de este punto de A a B, te va a quedar menos 20, porque el voltaje negativo está acá, de la pila que te quedó al final. Si te hubieran pedido el voltaje de B a A, te hubiera quedado más 20, porque el positivo está de este lado. ¿Sí? Eso también, o sea, no se ocupa el multímetro ficticio si tienen habilidad. No se ocupa, en realidad no se ocupa. Pero cuando no tiene habilidad, pues puede ser una buena opción. Pregunta número 12 era la que vimos ahorita. La pregunta número 13. La 13 estaba media cañona. La pregunta 13, creo que la hicimos aquí, aquí la hicimos en el no me acuerdo que la hicimos aquí, pero bueno, lo vamos a hacer, porque esas son las más complicadas. La 13, la 14 son las más complicadas. Vamos a ver primero esta. Vamos con la número 13. La 13. Aquí tenemos nosotros, nuestro circuito está así. Aquí está otra resistencia, aquí está otra. Para acá tenemos una pila que está así. Es muy importante la polaridad de las pilas. Aquí tenemos una pila, más o menos 120. Aquí tenemos otra pila, más o menos 40. Y aquí en esta parte dice que la corriente va para allá. Se llama corriente en C. No, perdón, en A, corriente en A. Y luego aquí va una corriente para acá, así. Dice que se llama corriente en C. Y por aquí va una corriente que va para allá. Se llama corriente en B. Ajá. Y los valores de las resistencias. Este es de 12. Este es de 10. Ah, aquí hay una que me la brinqué. Esta es de 6. Esta es de 8. Esto también es de 12 y este es de 6. Esos son los valores de las resistencias. Y nos piden, aplicando las leyes de los circuitos, calcular las corrientes desconocidas A, B, C, así como la potencia de la resistencia de 10 ohm. Nada más le piden eso. Les piden la corriente en A, la corriente en B, la corriente en C y la potencia en la resistencia de 10 ohms. Es todo lo que les piden. ¿Ok? Es todo. Entonces, nosotros vamos a hacer, pues es el capítulo también, esta es directamente el capítulo 7, que es el que están estudiando.
Pues primero es la circulación de las corrientes. ¿Ah? Aquí tenemos una sola pila, identificamos las mallas, que son 2, y trazamos las corrientes, que le vamos a llamar corriente A, por ejemplo. ¿Ah? Y acá vendría siendo esta otra, que sería la corriente en B. Ahorita yo no voy a hacer caso a lo que me puso el autor ahí. Yo ni lo fumo, ni fumo esa parte que dice ahí A, corriente B, corriente C. Ya me voy a olvidar de esa. Yo voy a aplicar mi método. Y voy a aplicar mi método sabiendo lo que yo conozco. Corriente en A, corriente en B. Y me olvido lo que puso el autor ahí. Simple y sencillamente. Ya puse yo la trayectoria de las corrientes. Ahora pongo la polaridad de esa caída de voltaje en la resistencia. Aquí está el más, sería más, menos, más, menos, más, menos, para la malla del lado izquierdo. Para la malla del lado derecho sería, aquí está el más, menos, más, menos, más, menos y más, menos. ¿Hay alguien se perdió ahí o todavía estamos bien? Bien, si no se ha perdido nadie, ahora vamos a sacar las ecuaciones. Fíjense bien. Yo primero voy a buscar las corrientes en I, las corrientes en I1 o IA. Fíjense, esta corriente que tenemos aquí, aquí yo observo que si me voy por aquí va a ser una subida, 40 voltios para la malla 1. Aquí es una caída, menos 6 por la corriente en A, corriente en A. Y luego aquí, por el lado izquierdo, caída, menos 10, corriente en A. Pero por el lado derecho tenemos una caída también, menos 10 corriente en B, porque este signo que está acá es producto de la corriente B. Y para este momento se ve que es una caída también. Y le sigo, me voy por aquí y es una caída, menos 12 corriente en A es igual a 0. Porque ya llegué al punto de partida. Y entonces ahora minimizo mi ecuación, buscando que primero estén las corrientes en A, que son 6, 10 y 12, que son 28, menos 28 corriente en A, menos 10 corriente en B, y este 40 lo paso para allá, menos 40. Y ya tenemos aquí la primera ecuación, producto de la malla número 1, y sacamos la segunda ecuación. La segunda ecuación que está aquí. Empezamos para arriba, la subida, 120. Luego tenemos una caída, menos 8, corriente en B. Y luego tenemos otra caída, menos 12, corriente en B. Y aquí es donde viene el problema. Del lado derecho tenemos una caída, menos 10, corriente en B. Pero del lado izquierdo tenemos una caída también, menos 10, corriente en A. Y por último tenemos una caída, menos 6, corriente en B. Esto es igual a 0. Ahora minimizo. Primero las corrientes en A, que es esta. Es nada más esta. La pongo al principio, menos 10, corriente en A. Y ahora sumo las corrientes en B, que son 8 y 12, son 20, son 30, 36. Menos 36, corriente en B, es igual, este 120 lo paso para allá, menos 120. Y ya tengo aquí mi ecuación. Y ya utilizo cualquier método, el que sea, para solucionar este sistema de ecuaciones. Hay que ver los videos si no recuerdan cómo hacerlo. Yo, por cuestión de tiempo, voy a utilizar aquí, voy a utilizar mi calculadora. Entonces, voy a utilizar mi calculadora. El número de variables son 2 y empezamos a vaciar la información. Menos 28 igual, menos 10 igual y menos 40 igual. Y para la siguiente ecuación es menos 10 igual, menos 36 igual y menos 120 igual. Y le damos igual y ya tenemos el primer resultado de la corriente en A, que para este caso me da 0.26 de ampere. Entonces la corriente en A me resultó 0.26 de ampere. Ya nomás le doy igual otra vez y me da la corriente en B, que es 3.25. Corriente en B me da 3.25999, que sería un 3.26 si lo prefieren. Pero bueno, le vamos a poner si quieren los 3.25
o le pueden poner los 3.26, lo que ustedes quieran. Luego poner los 3.26, que a mí no me gusta eso, no me gusta redondear. Aquí dice 3.25999. Entonces podríamos ponerle 3.26. Por esa razón lo voy a dejar así. Ya tenemos entonces la corriente en A, corriente en B. O sea, ya tenemos aquí el valor de la corriente en A, que es 0.26 de amper. Corriente en B, 3.26 de amper. Corriente en C. Aquí es donde tenemos que hacer un análisis en corriente en C, porque tenemos una resistencia, que esa resistencia es de 10 ohms, que es la del centro. Y ahí en esa parte hay una corriente que va para abajo. Esta corriente que va para abajo es que se llama corriente en A. Pero hay otra corriente que va para arriba, que se llama corriente en B. El efecto combinado de estas dos corrientes se restan porque una va para arriba, otra va para abajo. Finalmente, entonces... Profe, pero las dos van hacia abajo. Ah, tiene razón. Sí. Tiene razón. Entonces, el efecto combinado en estas dos corrientes, puesto que van para abajo, se suman, ¿verdad? No se restan, se suman. Entonces, al sumarse estas dos corrientes, nos van a dar 3.26 más 0.26, que es, en realidad, 12 hay 1, 4 y 1, 5, son 3.52 amperes. Es el efecto combinado de las dos. La corriente entonces verdadera va, hacia abajo y es de 3.52 amperes en la resistencia de 10 ohms. ¿Ok? Entonces ya tenemos la corriente en C. 3.52 amperes. 3.52 amperes. Si ya tienes la corriente y tienes la resistencia, puedes calcular el voltaje o puedes calcular la potencia. ¿Por qué? Pues porque, mira, potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿De acuerdo? Pero también potencia es igual, este voltaje es igual a ¿qué? El voltaje es igual a corriente por resistencia. Este que está aquí es igual a este. Y por I, entonces quiere decir que I cuadrada R. Puedes calcularlo de esa manera. Al fin que al cabo, al final, la potencia que resultó ahí fue de 123.9 watts. 123.9 watts la potencia para ese ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengas aquí? ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas, el ejercicio siguiente, el B, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El siguiente ejercicio está así, miren. El siguiente ejercicio lo vamos a analizar. Es que eran dos incisos aquí, el A y el B. Entonces vamos al ejercicio siguiente. Vamos a ver. El otro ejercicio estaba así. Aquí está una resistencia, aquí está otra, aquí está un voltaje, una resistencia, y aquí una resistencia de aquí a aquí. Aquí va otra resistencia, aquí va un voltaje, más menos, otra resistencia, así. Esta es de 12, esta es de 8, esta es de 50, esta es de 3, esta es de 7, este es de 120, este es de 5. E igual, les piden exactamente lo mismo. Este es de 10, este que está aquí en el centro es de 10. De 10. Entonces, este es menos más, y les están, aquí dice que va la corriente C para acá. Dice que la corriente A va para acá. Corriente en A. Y la corriente en B dice que va por aquí la corriente en B. Y le están pidiendo todas las corrientes y la potencia en esta resistencia. Exactamente lo mismo que en el caso anterior. Bien. La metodología es, localizamos las mallas, son dos, o los agujeros. No son las únicas, pero sí las importantes para poder resolver mi ejercicio. Luego, acto seguido, agarramos el positivo y trazamos la circulación de la corriente. Lo vamos a llamar corriente en A. Y trazamos aquí el positivo y trazamos la circulación de la corriente, lo vamos a hacer corriente en B. Luego viene la polaridad de las resistencias. Más menos, más menos, más menos, más menos. La polaridad de las resistencias, más menos, más menos, más menos. Ahí está.
Ahora sacamos las ecuaciones. Vamos a sacar las ecuaciones. Empezamos en este circuito que está arriba. Empezamos de aquí. 120 positivo, subida. 120 positivo. Caída. Menos 5, corriente en A. Seguimos por aquí. Vamos para abajo. Menos 10, corriente en A. Pero por la parte de abajo hay una subida. Más 10, corriente en B, porque es producto de la corriente B. Le seguimos por aquí. Caída. Menos 3, corriente en A. Y aquí una caída, menos 7, corriente en A. Y ya llegamos, igual a 0. Minimizamos. Primero las corrientes en A. 5, 10, son 15, 18, 25. Menos 25, corriente en A. Y más 10, corriente B. Este lo mandamos para allá. Igual a menos 120. Ya tenemos la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Vamos a empezar de aquí, para arriba, 50. 50 subida, aquí es una caída por la parte de abajo, menos 10 corriente en B, pero por la parte de arriba es una subida, más 10 corriente en A. Seguimos, caída, menos 12 corriente en B, y por último, menos 8 corriente en B, esto es igual a 0. Minimizamos primero las corrientes en A. 10 corriente en A, menos son 10, son 22, y 8, sí, son 30, menos 30 corriente en B, igual a menos 50. Este lo pasamos para allá y tenemos la segunda ecuación. Ya que tenemos la segunda ecuación, pues hacemos nuestro análisis, ¿verdad? Empezamos con la primera, menos 25. Mandamos a la siguiente, es 10. Siguiente, menos 120. Siguiente, 10. Siguiente, menos 30. Siguiente, menos 50. Igual. Nos da primero la corriente en A, nos da 6.3. Corriente en A nos da 6.3 amperes. Siguiente, corriente en B. Corriente en B nos da 3.76 amperes, eso es lo que nos está dando. Y nos vamos ahora a calcular la corriente en la de 10, que es así. Oiga, profe. ¿Sí? Profe, yo no entendí bien cómo le hace para sacar así la corriente en la calculadora. ¿Podría repetir, por favor? ¿Cómo saco la corriente en la calculadora? ¿Tienes esta calculadora o tienes una diferente? Pues es una Casio también, no sé si... Esta que es Casio, me voy a menú, y estando en menú hay opciones para que tú accedas a las diferentes posiciones, pero tú te vas a ir a la parte donde dice ecuaciones y funciones, aquí donde dice ecuaciones y funciones. Ya que estás en ecuaciones y funciones, te dice que aprietes la tecla A, entonces alfa, que es una tecla rojita que anda por aquí, la A, alfa, y luego le aprieto la A, y accedes a esa parte que te dice cuántas incógnitas, dice simultáneas, ecuaciones simultáneas o polinomiales. Entonces, yo estoy en ecuaciones simultáneas, entonces le pongo el 1, Ya que le puse el 1, me dice, pero ¿cuántas incógnitas tienes? Puedo resolver ecuaciones de 2 a 4 incógnitas. ¿Tú cuántas incógnitas tienes? Pues yo tengo 2. Tengo 2 incógnitas, entonces le pongo el número 2. Y ya que le pongo el número 2, me da la matriz y me dice, ya dame los valores. Y ya nomás se los paso. Agarro el primero, que es menos 25. Menos 25 y le pongo el signo igual. En mi calculadora le pongo menos 25 y el signo igual. Y ya se va a la matriz la información que ahorita estamos comentando. Y inmediatamente me pasa a la siguiente parte. Y luego ya le pongo 10 positivo, igual. Y luego menos 120, menos, le pongo menos 120 y luego igual. Y luego ya me accede para que... Es una matriz. Le doy esa información y al final le aprieto igual y ya me da la corriente en A. Le aprieto otra vez igual, me da la corriente en B. Y si fueran 3 incógnitas, me daría la corriente en C. Pero en este caso nada más son 2 incógnitas. Pero eso depende de tu calculadora, qué calculadora tienes y si tu calculadora trae ese atributo de resolver este tipo de ecuaciones, que sí lo debe de tener, nomás busca tu manual.
y ve cómo hacerlo. Y si es válido, nada más ustedes aquí le ponen por calculadora y ya ponen eso. Y si no, pues a mano, como yo les enseñé, a mano. Hay que ver los videos, hay unos videos para... Ok, ya ahora tenemos que descubrir esta resistencia que está aquí. Esta resistencia, véanlo, esta tiene una corriente que va para arriba, que se llama corriente B. Y tiene una corriente que va para abajo, que se llama corriente en A. Esta es la resistencia de 10 ohms. Entonces, como esta corriente que va para arriba es la corriente en B y son 3.76, y esta es para abajo y 6.3, entonces como ahora sí van en contra, se restan, se tienen que restar las corrientes, se restan una de otra. Entonces el efecto combinado de estas dos corrientes me va a dar una corriente verdadera que va a ir para abajo porque es la mayor. Entonces la verdadera es así. ¿Y de cuánto va a ser? Bueno, pues simplemente le restan 6.3 menos 3.76. Y la corriente C que yo encontré es 2.54. 2.54 encontré yo. 2.54. Como ya tenemos la corriente C que es 2.54 de amperes, entonces aquí pues podemos calcular la potencia, que ya dijimos es I al cuadrado por resistencia. ¿Verdad? La corriente esta la multiplicas al cuadrado, esta al cuadrado, y lo multiplicas por 10 y esa es la potencia. Y la potencia que nos dio para este ejercicio fue de 64.5 watts. 64.5 watts, la potencia para este, ¿tá? Más o menos, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Esta sería entonces la pregunta número 13. Vamos con la 14, la pregunta 14. Vamos a ver cómo sería la pregunta 14. Pregunta número 14. Esta es así. Está así. Esta es una resistencia. Aquí está otra. Aquí está otra. Aquí les dicen que este es de 6. Este es de 4, este es de 14, este es de 120, este es de 12, este también es de 12, este es de 90, con la diferencia de que es el punto A, es el punto B, y aquí está el punto C, nos están diciendo. Y nos piden voltaje ABC, nos piden el voltaje A, voltaje B, voltaje C, voltaje AB, voltaje BC, y nos piden el voltaje CA, ok, eso nos están pidiendo, todo eso nos piden, ahí está nuestro circuito. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, pues la metodología es circulación de la corriente, le vamos a llamar corriente en A. Corriente en B, o corriente 1, corriente 2. Siguiente punto, polaridad. Más menos, más menos, más menos. Polaridad. Más menos, más menos, más menos. Sacamos las ecuaciones. Para la primera de ellas, que es esta que está aquí, sería 90, luego menos 12, corriente en A. Para abajo es caída, menos 14, corriente en A. Pero por la parte del lado derecho sería más 14 corriente en B, luego menos 4 corriente en A. Y ya llegamos a donde partimos. Entonces esto es igual a 0. Corrientes en A son 14, 12, 14 y 4. Son 10, 26, 28, son 30. ¿Ah? Menos 30 corriente en A. Repito, 12 y 14, 26. 4 son 30. Y corriente en B son... Aquí la regué. Aquí en esta parte era caída, 14 corriente en A. Pero del lado derecho sigue siendo también caída. Caída, corriente en B. Corriente en B. Para este que estamos aquí. Entonces esto va a ser aquí. Va a ser
30, corriente en A, menos 14, corriente en B, y este 90 lo mandamos para el otro lado, menos 90. Ya tenemos la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Aquí sería 120, subida. Luego hay una caída, menos 12, corriente en B. Luego por la parte de la derecha sería una, sí, más menos, más menos, más menos. Y por acá es más menos, sí. Por el lado de la derecha sería una caída, menos 14, corriente en B. Y por el lado de la izquierda es una caída también, menos 14, corriente en A. Y menos 6, corriente en B. Esto es igual a 0. Y ahora lo que hacemos es resumir primero las corrientes en A. Menos, era 14, ¿no? Aquí era 14. 14 corriente B, 14 corriente A, menos 14 corriente en A, que sería esta, y luego sumamos todas las B's, que son 26, 32, menos 32 corriente en B, y este 120 lo aventamos para allá. Sí, así sería más o menos. Entonces son 14, 26, 28, 32. Y corriente en A menos 14. Y ahora vamos a, igual, vamos a empezar a vaciar la ecuación. Menos 30, luego menos 14, menos 90, y luego menos 14, menos 32 y menos 120 igual. Y esto me da, el primer valor que me da es 1.57 para la corriente en este caso en A. No sé si se alcance a ver por ahí. Está medio oscuro. 1.57. Corriente en A. No, perdón, corriente en A. Ahorita hemos determinado más la corriente en A. La corriente en A es igual a 1.57 amperes. Vamos con la corriente en B. Para la corriente en B nos da 3.06 amperes. Y para la corriente en C, puesto que las dos se suman, puesto que van para abajo, la corriente en C se va a sumar. Aquí esta corriente va a ser la suma de estas dos. 3.06 más 1.57, ¿verdad? Son 12, 13 y 1, 6. Son 4.63. 4.63 de ampere. Según yo, llegué a esos resultados. Y como ya había hecho yo esta actividad, pues no sé dónde dejé los valores, pero bueno, según eso es lo que me da. ¿Hasta aquí no se han perdido? ¿Todo bien? Ahora... Todo bien, profe, todo fresco. Ahora vamos con los voltajes. Fíjense bien. La corriente que está pasando por aquí, esta corriente que pasa por aquí es la corriente en A. 1.57 amperes. La corriente que está pasando por aquí, la verdadera, va hacia abajo, y es de 4.63 amperes. La que pasa por aquí va para acá, y es de 1.57 amperes. La que pasa por aquí va para allá, ¿para qué lado? Y es de 3.06 amperes. Y la que pasa por aquí, esta corriente que pasa por aquí va así, y es 3.06 amperes. Ahora vamos a sacar los voltajes. Vamos a sacar los voltajes en cada una de esas resistencias. Por ejemplo, el voltaje en esta resistencia va a ser corriente por voltaje. Entonces nos vamos a regresar. A 12 por 1.57. Y el voltaje son aquí 18.84 volt. Luego, el siguiente voltaje en esta resistencia de aquí serían 3.06 por 12. Y me da un valor de 36.72 volt. Aquí son
36.72 voltios para esta. Para esta otra sería 3.06 multiplicado por 6. El valor del voltaje sería 18.36 para esta. Y ya nomás nos queda esta también, esta, 1.57 la corriente por 4. Les da un valor de 6.28 volts. Y para esta otra sería 4.63 por 14. Igual. Tenemos un valor de 64.82 voltios para esta. Hemos terminado los voltajes. Ahora sí vamos a ir a lo que nos preguntan. Cuando nos dicen voltaje en A es con respecto a este punto. Con respecto a este punto. ¿Cuánto voltaje hay en A? Pues véanlo. ¿Sí? Vean cuánto voltaje hay desde aquí hasta acá. Entonces, para eso podemos poner el multímetro ficticio, voltaje en A, con respecto a este punto. Cuando nada más nos dan una sola variable, es con respecto a este símbolo, que es tierra, con respecto a tierra, se supone. Entonces, el voltaje en A. En donde tenemos que poner el positivo aquí, y tenemos que poner el negativo en tierra. Y hacemos un análisis yéndonos de la siguiente manera, positivo y negativo. Y nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí si quieren, por esta parte. Empezamos aquí, nos vamos por aquí, por aquí, nos vamos por aquí, por aquí, por aquí, y llegamos a ese punto. Entonces vamos a analizarlo para ver el voltaje en ese punto. Vamos a ver el voltaje en ese punto. Para eso me voy a ir un poquito más para acá para poderlo visualizar. Vamos a ver. Aquí sería subida, voltaje en A. Y luego le seguimos, aquí es una caída, menos 90. Y luego le seguimos por aquí, y aquí es una subida de 6.28, más 6.28. Y le seguimos por aquí, y es una caída, menos 18.36. Y ya llegamos al punto de partida, que es 0, a 0. Y ahora nada más despejamos la BA. Ahora, si nosotros despejamos BA, tenemos nosotros 90, y la otra parte negativa son más 18.36, igual. Esto menos 6.28 nos va a dar un valor negativo de 102.08. Aquí nos va a dar menos 102.08 igual a 0. Ahora, BA, al pasar este para allá, nos da un valor de 102.08 volts. Entonces, el voltaje en A es positivo. 102.08. Mismos métodos, mismo procedimiento se hace para todo lo demás. Y los resultados que encontré fueron 83.24 para B, 18.37 para C, voltaje AB 18.85, para BC 64.86 y para CA menos 83.71. Esos son los valores que debieron de haber ustedes obtenido en la pregunta número 14. Preguntas. Y la pregunta número 15 y última, la 15 y última es exactamente igual a la pregunta 11 y a la pregunta 10. La 15 es exactamente igual a la pregunta 10 y a la pregunta. Por último, vamos a ver esa pregunta ya para cerrarle, aunque nada más les dé los resultados. Por último, vamos a ver la pregunta número 15. La pregunta 15 está así. Es una resistencia, es una pila, otra resistencia, otra pila aquí, otra pila, otra resistencia, acá a este lado. Este es de 12 voltios, 5 voltios, 10 voltios, 20 voltios. Esto es de 5, este es de 2, este es de 10, este es de 4. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y si fijan ustedes, las pilas que se van a sumar, esta se va a sumar con esta
y esta se van a sumar porque es menos más, menos más. Fíjese cómo están menos más, se van a sumar estas dos. Y estas dos que están acá es menos más, menos más. Estas dos se van a sumar, o sea, esta se va a sumar con esta, por lo que me va a dar 15. Y esta se va a sumar con esta, por lo que me va a dar, fíjense, menos más, se va a sumar con esta, 32. Entonces, estas dos es como si tuviéramos una pila en este sentido. Y estas dos como si tuvieran en este sentido, entonces van a contraponer. Al final se van a restar estas dos pilas. Se van a restar. ¿Sí se fijan? Y nos va a quedar una pila de la diferencia de 15 menos 32. Eso es lo que nos va a quedar ahí. ¿Hasta ahí está bien más o menos? ¿O sí se desubicaron? Pero, a ver, nada más déjenme ubicar. Son 10, y luego 4, y luego 20, ajá, y luego 5, ¿sí? Y luego acá el positivo, 12, y luego R2, 2, positivo, y luego 10, ok. Pero si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff y agarramos cualquiera, sabemos que esta va a ser la que va a ganar, entonces vamos a agarrar, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a decir que la circulación de la corriente es así. Entonces empezamos aquí, subida, 20. Y luego caída, si esta va a ganar, entonces las polaridades van a ser estas. Entonces, caída, menos 4i. Y luego caída, menos 10. Y luego caída, menos 10i. Y luego caída, menos 5. Y luego caída, menos 2i. Y luego subida, más 12. Y luego caída, menos 5i, igual a 0. Entonces, todas las i las sumamos. Aquí está una i, aquí está otra i, otra i, otra i. Entonces son 14, 16, 21. Parece que son 21i. Y ahora estos son 20, 10 positivos, 10 negativos y 12 positivos. Ajá. Entonces tenemos, como ven ustedes aquí, son 10 y 5 son 15 negativos. Y este son 32 positivos. Es lo mismo que tenemos acá. Va a ganar este. 15 para 32 son 17, ¿verdad? ¿Qué? 15, 30, 17. Serían más 17. Esto es igual a 0. Entonces, I va a ser igual a menos 17 entre menos 21. Y ya tienen la corriente. Y ya si tienen la corriente, como la corriente es la misma en todas las partes del circuito, sacan los voltajes de cada resistencia. Y a lo que yo llegué en este es que la corriente a mí me dio 0.8 amperes. Voltaje en la R1 me dio 3.23 volt. Voltaje en la resistencia 2 me dio 1.61 volt. Voltaje en la resistencia 3 me dio 8.09 volt. Voltaje en la resistencia 4 me dio 4.04 volt. Eso es lo que me dio. Y ahí está su cuestionario número 3. Esperemos que ustedes lo analicen y, siendo sinceros, se pongan taches y se pongan palomitas y vean cuántas sacan buenas, ¿verdad? Porque les voy a dar sus resultados y van a decir, oye, pero ¿por qué saqué 5? ¿Por qué saqué 3? ¿Por qué saqué 9? Ahí está la respuesta a sus posibles preguntas. Bien. Sí. Si redondeamos las respuestas, ¿nos las va a poner como mal o son...? Siempre dijimos, siempre hemos dicho que nada más vamos a utilizar dos cantidades fraccionarias en lo preferente. Siempre dos cantidades fraccionarias. No redondeen, nada de redondear. Traten de poner dos cantidades fraccionarias. Vale, gracias. ¿Otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, aquí lo voy a dejar. Me voy a tomar un pequeño receso y en 20 minutos regresamos para la clase de 3 a 5, en donde trataremos de ver el capítulo 4. ¿Ok? Este fue el 3. Profesor, igual lo va a grabar, ¿verdad, profe? ¿Perdón? ¿Va a ser el mismo link? Que si lo va a grabar, profe. Sí, lo voy a grabar. Ok, gracias. Se está grabando.